Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a hablar de Rubén Darío. Me dirán ustedes, Mayo, Rubén Darío, qué festividad, qué efeméride tenemos de Rubén Darío. No, pues ninguna. Simple y sencillamente celebramos a Rubén Darío todos los santos días en este país porque estamos orgullosos de Rubén Darío, nada más, simple y sencillamente por el gusto de hablar de Rubén Darío. Está con nosotros el doctor Armando Zambrana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí en este canal Extra Plus. Para darnos el gusto, además de hablar de Rubén Darío, por el gusto de hablar de Rubén Darío. Claro, sí, es un gusto excelente. Sí. Es un plato de todos los días. De todos los días. De la exquisitez de la literatura, del arte. Pero bueno, tenemos un pretexto, que es Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario, que es la obra más reciente del doctor Zambrana. Que valga decir que es Rubén Darío en Chile. A usted le encanta esa parte de Rubén Darío. Chile y Argentina. Porque mucho de lo que usted ha hecho es Rubén Darío en Chile y Rubén Darío en Argentina. Tenemos la influencia de Rubén Darío en el tango y la influencia del tango en Rubén Darío. Y la posibilidad de que el próximo año pueda publicar un libro que ya terminé, que se llama Rubén Darío en Argentina, Los Eternos Laureles. Un libro con una gran cantidad de información novedosa, de primer nivel, un estudio también, un análisis de la presencia de Darío en la República Argentina, todas sus conexiones con los grandes admiradores, porque Darío, el trono se lo hace Argentina. El trono se lo hace Argentina. Pese a que Chile, es decir, porque es en Chile la publicación de Azul, que es la que se diría hoy la lanza al estrellato, ¿no? Sí. Pero el Oscar se lo entrega a Argentina. Por decir algo, pues, por hacer una comparación. Es decir, Chile, en Chile, Rubén Darío logra crear la primera obra maestra del modernismo en prosa. Darío en Argentina presenta prosas profanas, que es la diadema de oro del modernismo con la poesía. Porque el modernismo comienza en prosa. Comienza en prosa, con Azul. Y Darío le da esa diadema de oro, diadema de diamantes, con prosas profanas. Eso es una expresión. La poesía de prosas profanas es insuperable para los próximos 200 años. Máximo pues con el tipo de poesía que se está haciendo en el mundo, en la lengua castellana actualmente, pues. No. Cada día se alejan más del techo. En vez de buscar el techo de Darío, van a la inversa, bajándose del techo. Son las novedades del mundo actual, ¿verdad? Las que permiten que el poeta, el que escribe poesía, vaya buscando unos niveles, alejándose totalmente de superar en lengua castellana lo que hizo Darío. No sé cuánto tiempo va a pasar para que surja en la lengua castellana alguien que supere a Cervantes, Garcilaso de la Vega y a Darío. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a pasar? Sería un nuevo modernismo. Sería no sé cómo se llamará, sí, pero sería algo extraordinario. Por eso digo yo un nuevo modernismo, porque el modernismo es el de Rubén Darío. No se ha dejado de ser modernista en prosa. Tendría que ser algo nuevo, algo distinto, porque además tendrá que ser algo distinto. Pero bueno, ya veremos, porque por ahí anda, escondido todavía, pero por ahí anda. Esperemos, esperemos, el que va a revolucionar nuestra lengua. Un día va a llegar, sí, en América del Sur, o en España, o aquí, no sé a dónde,
pero surgirá una estrella nuevamente para el castellano. Y igualmente va a ser polémico. Indudablemente. Como fue polémico. Como fenómeno tiene que ser polémico. Sí. ¿Sí? Ok. Justamente llega Rubén Darío a Chile. Va buscando luces. Va buscando esa fuente de cultura, especialmente, de conocimiento, no sé si sería apropiado, pero incluso va buscando la urbe, que representa Suramérica en aquel momento, Chile y Buenos Aires, Santiago, Valparaíso y Buenos Aires, porque básicamente es ahí en estos tres. Porque aquí estamos en la provincia prácticamente, en Centroamérica estamos en la provincia prácticamente. Llega, encuentra, absorbe porque es una esponja, y produce. ¿Qué es lo que enamora o lo que no enamora más bien a Rubén Darío para no quedarse ahí? Primero tenemos que ubicarlo, ¿verdad? En Nicaragua, ¿qué sucede para que él vaya a Chile? Don Antonio Zambrana y el general Juan J. Cañas tenían claridad de qué significaba en 1880, 1875, qué significaba llegar a Chile en esa época. ¿Cuál era el desarrollo de Chile? Y creyeron que Rubén Darío en Centroamérica y sobre todo en Nicaragua era un cerebro que se tendría que desperdiciar. Y le piden pues que se vaya por último nadando y que si se ahoga, que se ahogue, pero que haga el esfuerzo de irse a Chile. La primera idea de estos dos señores no era tanto para el poeta, sino para el periodista. ¿Ya? Porque creyeron ambos, Antonio Zambrana y el general Cañas, que en Chile había un mundo desarrollado en lo que corresponde a las letras y al periodismo. Y hay que comprender que el periodismo se desarrolla en el ambiente liberal y es el recurso fundamental de los levantiscos, ¿verdad?, en contra del Imperio Español y la imprenta de aquella época, que los manifiestos y todo. El periodista es arte y esencia de la divulgación del pensamiento liberal proindependentista. Chile, Argentina eran un ejemplo extraordinario de esa realidad. Y creyeron que Darío, aquí haciendo poesía y escribiendo gacetitas en los periódicos que circulaban entre los que sabían leer, pues era muy poco lo que le podía tocar. Y lleva cartas de recomendación, aparte de que los amigos del general Cañas habían recibido ya algunas para que atendieran a Rubén Darío en su llegada a Valparaíso y después a Santiago. Quien lo recibe en Valparaíso va a ser Eduardo Porrier, Eduardo Porrier, como decimos aquí en Nicaragua, que era un hombre generoso, hablaba 5 idiomas, era el gerente de la empresa de telégrafos y correos de Valparaíso para el resto de Chile, escribía novelas, hacía traducciones de novelas o folletines para los periódicos de Valparaíso. Era un hombre muy querido y era representante de Nicaragua.
sea, Nicaragua había depositado en él su representación diplomática para cualquier cosa que sucediera ahí, porque Nicaragua le vendía café a Chile, ¿verdad? Y tenía ese diplomático que representaba los intereses de Nicaragua. Y entonces va a llegar un nicaragüense, un joven entusiasta, que escribe, que es connotado en Nicaragua, que escribe en el Telégrafo, que escribe en no sé cuánto, que en el Periódico Nuevo, etc. Todo eso. Cuando llega a Santiago, cuando llega a Valparaíso, pues lo reciben. Y hay unas contradicciones entre Darío y Poirier en esa llegada. Darío dice que hizo que Poirier llegara donde estaba él, y Poirier dice que al revés, ¿no? Que él se le presentó todo como era Darío, joven, tímido, peludo, mal vestido para esa región y esa cultura. Sí. Bueno, el asunto es de que los periódicos anuncian que llegó un joven poeta que se piensa radicar en Chile y que bienvenido, y este hombre ha hecho esto, ha hecho el otro. Ahí le tiraron todas las flores del mundo. Y para conseguir dinero, él había escrito algo sobre Maquena Vicuña, que era prácticamente un dios que acababa de morir en Santiago. Era el hombre que había creado las condiciones arquitectónicas, urbanas, el despliegue de Santiago, Valparaíso, en el plano de las calles, había derruido prácticamente todo aquello que recordaba la estructura española en las construcciones. Había ideado una visión afrancesada en los dos lugares. Vicuña Maquena. Pero eso hay un secreto. Juan J., que había conocido a Vicuña Maquena, el general Caña, le cuenta quién era Vicuña Maquena, cómo murió, qué había hecho, y Darío comienza a escribir. Se los enseña en Nicaragua, bárbaro. Darío trae en su maleta ese artículo, se lo presenta al periódico de Valparaíso y dice, me lo pagaron largamente. O sea que le dieron un montón de dinero por eso. Ahí es el primer éxito que él tiene, ¿verdad? Es decir, es que es tremenda carta de presentación. De entrada es tremenda carta de presentación. Sí. Y asombra que este muchacho que viene de por ahí, ¿verdad?, haga una reseña de Vicuña Maquena, a quien nunca conoció, pero que presenta, digamos. Pero eso no solamente hay que ver la viveza, sino la capacidad de retentiva, que todo lo que le había dicho el general Caña, lo mantuvo, lo escribió y se lo trajo. Pero es que además, me parece a mí, está el arte, porque es un arte, de aprovechar estos insumos. ¿Ah? Porque hay quienes tienen la enorme capacidad de echar a perder lo que cae en sus manos. Bueno, todo lo contrario. Sí. ¿Ah? Todo lo contrario, porque, decir, efectivamente, a Rubén Darío lo que le pasaba por enfrente, lo que escuchaba, lo que miraba, lo que le escribían, lo convertía. Era un Midas. Sí, lo hacía oro todo. Sí, era un Midas. Hagamos pausa. Claro. Regresamos. Estamos conversando acerca de Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario, del doctor Zambrana. Regresamos en breve. Continuamos en esta conversación con el doctor Armando Zambrana a propósito de Rubén Darío y su libro Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario. Y preguntaba yo, ¿qué no tuvo Chile, qué no tuvo Argentina para amarrar a Rubén Darío a ese? Porque me parece que una cosa... Él nunca perdió de vista su nacionalidad nicaragüense.
Tenían. Él vino a Nicaragua un par de veces antes de su viaje final. ¿Ah? Está Intermeso Tropical. Sí. Que, es el todo libro producto de esa avenida. Pero Nicaragua le queda chiquito. Es que hay un amor patrio, hay un amor profundo a la provincia. Acordate que él se forma en una provincia y eso se profundiza. ¿Ya? Él es universal en cuanto a la cultura, ¿verdad? Pero veamos el caso de Chile. Él llega, bueno, con las cartas que tiene que ir a Santiago, recorre en tren. Él lo primero que se asombra es ver las estaciones de ferrocarril, pues que nada que ver con lo que había aquí, pues nada que ver. Aquellos relojes gigantes, las entradas de los trenes. Bueno, la gente con aquella ropa, paraguas, con dosel de las mujeres, los caballeros con elegantísimamente vestidos, eso lo impacta a él. Ese es el primer impacto que tiene de la cultura en el abolengo, en lo que es la aristocracia chilena. En el Valparaíso, los que van o los que regresan a Santiago, los que van por primera vez a Santiago, lo que sea. Cuando llega a Santiago de Chile, están cochecitos de alquiler y hay unas victorias. Las victorias son aquellas carrozas donde uno va frente al otro, un cochero, atrás va otro, y a él le ponen una victoria para que se monte y llevarlo a un mejor hotel. Ahí anda un hombre elegantísimamente vestido buscando a alguien, y él con su maleta de madera clavada con clavos de bronce, pantalones chingos, una americana corta, peludo. Y ahí, de repente, en esa gran plaza donde habían 150 coches, y ahí solamente hay 3 coches y una victoria. Se le acerca ese señor y le dice: disculpe, ¿usted es Rubén Darío? Le dice. Sí, ¿usted es el señor Rubén Darío? Sí, yo soy, dice. Ah, disculpe, le dice, yo soy Adolfo Carrasco Albano. ¿Verdad? Tengo un hotel para usted, pero yo creo que no le conviene. Igual pues también con un coche voy a conseguirle otro. Entonces le consiguieron uno, no mal matado, pero que modesto. Lo podía pagar, pues más modesto. Rubén Darío se expresa un poco como, se le siente un poco despectivo cuando él se acuerda de esa parte. Un hombre todo arropado, todo envuelto, sí. Era un senador de la República, amigo del general Cañas cuando Cañas estuvo representando diplomáticamente a El Salvador en Santiago. Adolfo Carrasco Albano había representado a Nicaragua, Guatemala y El Salvador en Santiago. Era un diplomático de carrera y era senador de la República. Entonces Darío no se da cuenta, y cuando escribe sus memorias, hombre, que el que lo llega a traer no es un cualquiera, que pudo haber mandado a alguien. Ve, ahí viene un señor, vayan a traerlo. Pero no se da cuenta, es decir, siendo un detallista, un observador, una persona como era, no darse cuenta. Más bien me parece que de alguna manera se sintió despreciado y devolvió el desprecio. Más bien. Podría ser, porque hay que leer esa parte de su autobiografía, leerla y releerla. Él se siente un poco... Porque le dice, bueno, pues no sé. Esperaban a un personaje, era un personaje, pero su vestimenta no era la adecuada a Chile, a Santiago. Carrasco Albano, Adolfo Carrasco Albano, era joven, tenía como 35 años. Había estado en Nicaragua en 1881.
Y eso lo pueden encontrar en el diario íntimo de don Enrique Guzmán, donde comenta pues que Adolfo Carrasco Albano estuvo en Nicaragua en 1881, era un diplomático chileno, pero nadie te dice, bueno, y es que este señor no conocía Nicaragua. Sí, conocía Nicaragua, había venido a Nicaragua, y de alguna forma, al haber venido a Nicaragua, que le gustó Nicaragua, por supuesto, quería corresponderle a su amigo, el general Cañas, se dispone a ir a buscar a Rubén Darío a la estación del ferrocarril. Esa misma lo presentan por medio de una carta, se lo presentan al dueño de la Época, que era el periódico de la aristocracia chilena. ¿Ya? Hay un redactor de los que estaba ahí, llegó a ser presidente de Chile después de Balmaceda. Trabajó con Rubén en la mesa de redacción. Llegó a ser presidente. ¿Por qué? Porque a Rubén Darío le dieron la oportunidad que el entorno social y diplomático se lo permitió. Los McClure Evans, ahorita usted se va a Chile, aquí en Nicaragua compra una botella de vino Edwards, que es de la misma familia de eso, de los Edwards de Chile. Todavía siguen siendo millonarios, por supuesto. Le dan trabajo porque es una concesión política y eso no se maneja. Carrasco Albano no era liberal y los McClure eran liberales, y en la Asamblea Legislativa se pagaban esos favores. Sí, hay que manejar esas cosas como corresponden. Darío llega a la Época por una concesión política. Por una concesión política. El senador habla con aquel otro, mira, este envío aquí nicaragüense, dale trabajo ahí, pues ahí nos vemos. Y el trabajo era por un año, no era para siempre. Entonces, cuando él se presenta, Darío se presenta a la oficina de McClure, esa oficina es algo extraordinario, es como que entraras a una oficina de un lord inglés, porque es el estilo de vestido que usaba el rico chileno, la mujer con la moda francesa y el hombre con la moda inglesa. Y habían clubes femeninos donde la moda francesa era la presentación máxima de una dama, y en los clubes masculinos era la elegancia del lord inglés. El vestido, el sombrero, bastón. Entonces, cuando lo ven cómo va vestido, llaman a un tercero y le dicen, hágame el favor de llevar al señor Darío a la sastrería. Lo llevaron a un almacén, le cambiaron toda su ropa y lo vistieron adecuadamente al nivel de la empresa, que era la empresa periodística que representaba los intereses de los banqueros, de los mineros, de toda la gente de dinero de Chile, de Santiago, de Chile generalmente. Pero, ¿dónde le dieron a vivir? Detrás había una casetita. Ahí a la orilla estaba el motor, era un motor de vapor. Ese motor de vapor producía energía eléctrica para la imprenta. Entonces Darío tuvo que conformarse con una caseta donde solo había una cama, un clavo, una mesa, una palangana y un pichel. Ahí vivió de una manera increíblemente triste, en condiciones deplorables. Y ahí comenzaron a visitarlo Osaborde, por ejemplo, Tondró, hasta que ya comienza a ganar, sale de ahí y se va a otro lugar donde ya comienza a pagar una pensión. ¿Verdad? En ese periodo que tiene que andar en las calles haciendo reportajes, le da oportunidad también para ver qué hay ahí,
que libros. Y en una oportunidad, o sea, llega el hijo del presidente, Pedro Balmaceda Toro. Se lo presentan, se lo conocen, comienzan a platicar y se dan cuenta que tienen los mismos intereses. Hay un incendio, hay un no sé qué cosa, entonces, venga, le dice, acompáñeme. Pedro Balmaceda llama a Rubén Darío, se van donde esté el incidente y se convierten en amigos. A partir de ahí, Rubén Darío entra al Palacio de la Moneda, donde está el presidente de la República. Ya tiene la oportunidad de colarse con el presidente, el hijo del presidente, entrar hasta las habitaciones y tener en la mesa toda la lectura de los poetas franceses. Porque hay que hacer un análisis de lo que es la sociología y la antropología de Chile. Cuando Darío llega a Santiago, o a Chile en general, se encuentra con 3 generaciones. Por ejemplo, un Lastarria, un señor Amateu, no recuerdo, el señor de la Barra, Eduardo de la Barra, y Eduardo Porrier, o en este caso Pedro Balmaceda. Esas son 3 generaciones. La primera viene de los que recibieron la independencia. La segunda, la que se beneficia de los cambios educativos, culturales de la independencia. Y los terceros, que es donde está Darío ya con Pedro Balmaceda, son los que se están buscando un cambio entre las 2 generaciones anteriores y hacia dónde quiere ir la literatura. Y te lo planteo así. Después de la independencia llegó a Chile Andrés Bello, de Venezuela, y llegó el famoso el famoso escritor argentino, se me ve el nombre ahorita. Esos influyeron tanto en el gobierno chileno que cambiaron totalmente la estructura española de la educación. Suspendieron el latín, suspendieron todo aquello que recordara a España, incluso la Universidad San Felipe la cerraron porque eso representaba a España. Es decir, tuvieron una visión muy radical. Aquí en Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua es la universidad que fundaron los españoles. Sí. Y aquí no hubo una mentalidad, cerremos esa universidad porque hicieron los españoles. Sí. No hubo eso, esa mentalidad no hubo. Entonces suspendieron el latín y aquí viene el asunto. Trajeron de Francia profesores de todas las materias, de geografía, de historia, de literatura, química, física, y los colegios se llenaron de profesores franceses. Y la educación se volvió afrancesada. Habían francófilos y francófonos. Cuando Darío llega y todos los que están en la mesa de la redacción, todos hablan francés, todos hablan inglés, porque estudiaron en colegios ingleses donde se daba inglés y francés. ¿Estamos claros? Entonces, pero Darío habla francés ya. A ver, Darío machacaba el francés que aprendió solito en Nicaragua. Sí. Pero llevaba los rudimentos, llevaba la base, llevaba lo fundamental, digamos, la estructura sintáctica del francés. Tal vez no podía pronunciarlo muy bien, pero sabía leerlo perfectamente. Y cuando él agarra los primeros libros, por ejemplo, de Baudelaire, de Mallarmé, de Agambeau, de Lacan de Lille, que todos esos estaban en esa mesa, o los podían encontrar dentro de los amigos, ¿verdad?, de Pedro Balmaceda Toro. Darío comienza a leer en francés y a comenzar a Catulle Mendès, por ejemplo, lo impresiona. Y este joven, que no se menciona mucho esto, Pedro Balmaceda, lo lleva a las reuniones que hacían
la gente rica. Eran reuniones donde se discutía la poesía, porque ¿qué otra cosa había de diversión si no era la lectura, si era la poesía? Entonces, Pedro Balmaceda presenta en la sociedad cerrada chilena, presenta a Darío. Sí, pero es una cantidad de hechos que se van juntando, circunstancias que se van sucediendo, que van abriendo puertas, van abriendo oportunidades para Rubén Darío, oportunidades que aprovecha al máximo, porque eso hay que señalar. Él no desperdició oportunidad alguna. La que se presentó, el caso de su llegada. Ya dichosamente me acordé quién era el otro argentino que había llegado y cambiaron todo Chile. Domingo Faustino Sarmiento. Cambiaron Chile junto con Andrés Bello. Con Andrés Bello y otros que llegaron ahí, por supuesto, eran exiliados de sus respectivos países. Entonces Chile representaba, digamos, un espacio donde podían llegar la gente que la sacaban de los problemas que tenían alrededor de las controversias entre los mismos libertadores. Sí. Y ahora viene lo siguiente. Pero dejemos lo siguiente para después de la pausa. Perfecto. Vamos a dejar aquí en vilo la novela. Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores a propósito del libro Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario, del doctor Armando Zambrana. Estamos conversando con él mismo, con el doctor Zambrana, aquí en esta edición Sumando Vigores. Decimos que Rubén Darío tiene una cantidad de circunstancias que le favorecen y él las aprovecha. Sí. Pero hay también circunstancias que no son exactamente favorecedoras. Es decir, indudablemente. Que más bien podrían ser adversas, ¿verdad? Y muy probablemente una persona común podría milanarse ante estas adversidades, pero no le ocurre eso. Voy a decir una contradicción. Darío es un hombre muy débil con una excelente fortaleza. Esa es una contradicción, pero ese es Darío. Sí. Darío fue invitado por el presidente de Chile, el señor Manuel Balmaceda, a la quinta en Viña del Mar. Y tuvo la particularidad, el presidente Balmaceda, de sentarlo a su derecha. Y no sentó ni al jefe militar ni al obispo, sino que sentó al joven amigo de su hijo. Eso sorprendió, porque le estaba dando un espacio que hay que estudiarlo. ¿Sí? ¿Quién se sienta a la derecha? Hasta en el credo, que está a la derecha del Padre. ¿Sí? Sentarte a la derecha a alguien significa que le estás dando una consideración muy por encima de los demás. Pero, ¿cuál fue el problema de Darío? El problema de Darío es que la etiqueta nicaragüense y de la etiqueta de los medios sociales aristócratas de pueblo que teníamos en Nicaragua en el siglo XIX no correspondían con una sociedad cerrada, muy, digamos así, además de cerrada, muy dada a como una especie de ritual, una sociedad muy ritual, la sociedad chilena. Y Darío era más abierto, más amplio, y lo sentía como, podríamos decir en lenguaje nicaragüense, como chabacano, ¿verdad? Y eso le molestaba a los ricos jóvenes que estaban acostumbrados a un trato más fino, qué sé yo, y Darío era como, lo miraban como tosco. Y la tristeza que no se las... Y decía Manuel Rodríguez, decía, el indio triste, le decía Manuel Rodríguez, que era el compañero a quien le dedicó a Brojos, el libro a Brojos. Le decía, el indio triste.
Entonces él comenzó a chocar con esa gente. Es decir, y pasaba dificultades porque pasaba humillaciones. Le echaban en cara que no era. Pero por otro lado, Darío se volvió displicente. No llegaba a trabajar y entonces lo corren. Lo corren de la época. Tiene que bajar entonces a Valparaíso a ver qué hace y lo acogen de la barra y lo acoge Eduardo Porlier para que haga algunos trabajos en otro periódico, pero también se quedaba dormido, se daba por enfermo, le gustaba seguir tomando, ya gratuito, no pagaba casa porque vivía en la casa de Eduardo Porlier. La hermana de Eduardo lo tenía que atender y se volvió displicente. Bueno, llegó un momento en que las cosas ya nadie conoce a Lorca, a Galleguillos Lorca, un médico de hierbas y cuestiones así, que también era sindicalista. Este lo acoge. Sabe quién es, pero lo mete en el medio de lo que es los obreros. Y se da cuenta que con los obreros tiene mayor amplitud. Entonces, de la aristocracia pasó a los niveles de los obreros y los obreros le tendieron la mano. De manera tal que cuando se iba a venir a Nicaragua le hicieron una despedida, incluso hasta los bomberos. Rubén Darío tuvo un amigo que no recuerdo el nombre ahorita, un amigo que era de mucho dinero en Valparaíso y era uno de los que había creado digamos, la compañía de bomberos. Darío no tenía ninguna idea de que podría ser bombero en Nicaragua en esa época, pero en Santiago de Chile habían incendios permanentes y este joven, amigo de Darío, cada vez que había incendio le llegaba a golpear la puerta y Rubén Darío salía con el hacha y salía con todo el amigo al incendio. Y muy pocos conocen de eso o nada. Estando en unas oportunidades que estuve en Santiago de Chile, cerca del Palacio de la Moneda, buscando el río Mapocho, hay una esquina que no recuerdo el número, pero hay una placa muy linda que dice a Rubén Darío, los bomberos de Chile. Es decir, ahí quedó el recuerdo de cómo los chilenos bomberos lo apreciaron, tanto en Santiago como en Valparaíso. Y él le dedica un poema a los bomberos de Chile y también al obrero. Pero con Galleguillo tenía que ir a los cerros, donde estaba el hampa, donde estaban los ladrones, donde tenía que andar escurridizo con Galleguillo y le decía, en una oportunidad Galleguillo llegó a una parte donde estaban todos los ladrones reunidos y estaban bebiéndose en una taza que le llamaban el potrillo. Era un alcohol que ellos inventaban y estaban todos sentados. Y cuando Darío llegó, todos quedaron recelosos porque Darío ya se vestía bien. Sí. Darío ya se vestía bien. Ya pagaba cualquier cosa por un traje de primer nivel. Y le pasan el potrillo, que era un pocillo, todo babeado, todo se lo pasaba uno al otro. Y Darío lo rechaza y le dice a Galleguillo, si vos querés que salir vivo de aquí, bebételo. Entonces Darío tuvo que beber un poco y pasarlo, entonces todos contentos, ¿verdad? Y ya curaron a un ladrón que le habían pegado una puñalada y Darío bajó de los cerros otra vez y se lo llevaron a almorzar a otro lugar donde habían tumbas de los ladrones que habían matado y los enterraban ahí. Todo eso lo vivió. Ya había publicado Azul, ya era el maestro de América, pero viviendo el calvario. Pero es decir, a ver, tal vez nosotros lo vemos y es probable que sí sea un calvario, porque es decir, lo desteta la clase pudiente. Sí. Pero al final de cuentas esa es una riqueza. Bueno. Porque es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Rubén Darío en Argentina, pese a todo lo que había en Argentina, él iba a los muelles, iba
a los bares donde estaban las milongas, ¿ah? y habló con la gente. Es decir, eso lo enriqueció. Al final de cuentas, es parte de la riqueza de su obra. Tratar con esta gente, probablemente, digo yo, pues la verdad es que hay que hacer todo un estudio. Yo lo estoy diciendo el peso de la lengua, simple y sencillamente. Fuera otro Rubén Darío sin estas relaciones. Bueno, es que Rubén Darío, él es como Ortega y Gasset, él y sus circunstancias, ¿verdad? Eso no quiere decir que cuando estaba enfermo estaba sufriendo por el alcohol, que llegaran a ayudarle o que le reclamaran. Eso se sufre. Que te digan, ve, no volvás aquí, vos no queremos saber nada de vos. Tener que irse y comenzar a ganarse centavitos de otra forma, ese sufrimiento, ese es calvario para mí. Claro. Ese es un calvario que él sufre. Sí. Pero yo quiero que la gente sepa, porque yo quiero que, al menos ese es mi deseo, que ya nos olvidemos de que Darío tuvo precursores, los precursores del modernismo. Darío no tuvo precursores. Hay que leer Prosas Profanas, la introducción a Prosa Profana, la introducción a Cantos de Vida y Esperanza. Hay que leer la introducción que hizo en Canto Errante y lo que hizo Darío en una respuesta que le dio a Paul Grossac, que se llama Los colores del estandarte. Darío es el creador único del modernismo. Es que Martí escribía bonito, esa es otra cosa. Gutiérrez Nájera escribía bonito, él se dedicaba a hacer crónicas sociales. No, el hombre que le presenta los recursos materiales es Pedro Balmaceda Toro, el que le da los libros, el que lo invita, el que lo corrige. Darío crea el modernismo como vas a crear una escultura a prueba y error, con su propio francés, recuperando un francés que no tenía, es decir, estudiando a prueba y error. Él lo dice, yo lo he hecho. ¿Y por qué ignoran que él asegura que eso lo hizo él? ¿Por qué lo quieren ignorar? Porque aquí existe andar repitiendo lo que otro dice, sin investigar. Es que Darío Martí le dijo hijo. Sí. Eso no quiere decir que le haya trasladado lo que aquel sabía al darle un saludo. Eso nada tiene que... Yo explico con suma claridad esas cosas. Es que uno de los grandes precursores es José Asunción Silva. Hombre, yo invito a los profesores que vean cuántos años tenía José Asunción Silva cuando Darío publica Azul. Era un chavalito. ¿Y por qué va a ser precursor? Sí. Además, bueno, ya eso lo hemos tocado también, ¿no? En algún programa, por ejemplo, el tema de Darío y Martí. Es decir, son relativamente lejanos, ¿no? Es decir, sí, y Martí recibe a Rubén Darío en Nueva York cuando ya Rubén Darío es Rubén Darío. Ya es maestro de América. Que es su único encuentro, y además es un encuentro político, fortuito, sí, porque es decir, aprovecha el viaje de Rubén Darío y demás, y aprovechan de que están en la misma ciudad juntos. Exacto. Nada, es decir, sí, un precursor tiene conciencia de lo que está haciendo. Sí, Martí tenía conciencia de su acción política por la independencia de Cuba. No tenía un concepto de precursor de la lengua castellana, no tenía eso. La novela que hizo Martí es tan mala como la que hizo Darío, porque Darío hizo una novelita que a mí me gusta, pues, pero en lo que corresponde a los cánones establecidos, nada que ver. Lo mismo que la novela que escribió Darío con Eduardo en Santiago de Chile, pues que
que no es una gran novela, pero que se estudia en función de que una parte la hizo Rubén Darío, mencionando a gente de Nicaragua, porque todos los personajes son creados, son parte de personas nicaragüenses, ¿verdad?, que él las mete en la novela. Pero seguir insistiendo de que existen precursores, no es cierto. Lo que hay es una contingencia. Sí, yo soy contingente en función de la existencia de mi padre, y mi padre es contingente en función de la exigencia del suyo. Es decir, la lengua castellana viene desarrollándose contingencialmente en función de que otro escribe y otro sigue. Pero la contingencia no quiere decir precursión. Precursor, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, como precursor, tenía conciencia que era precursor. Detrás de mí viene otro que va a ser. Él tenía conciencia. Martín no tenía conciencia de eso. José Asunción Silva no tenía conciencia de eso. Sí, no, Gutiérrez Nájera no tenía conciencia de eso. Ninguno estoy creando una novedad, ¿sí? Estoy creando algo que va a revolucionar, que cuando se trabaje y se perfeccione va a revolucionar. Darío sí se puso en el plano a escribir. Se puso en el plano a escribir cómo daba los acentos, cómo trasladar la aliteración francesa a la aliteración española, bajo el ala aleve de Levi Abanico. El pito grita con su pito real y ¿cómo es? Que la brisa risa y el sori risa. Eso lo encontrás en lengua francesa. Eso no lo encontrás ni en Gutiérrez Nájera, ni en Martí, ni en Asunción Silva. Darío es él, no hay más. Lo que pasa es que igual como en la mentalidad del repartimiento, que es consecuencia de la colonización española, se traslada esa visión del repartimiento con Darío. Bueno, ahora repartámonos, pues. Sí. Ahora cada quien tiene su parcela dariana para sentirse en el mundo de Darío. Y eso no es así. Pero no solamente es la parcela dariana, sino además, esta la hice yo. Sí. Esta la hice yo. Sí, mi parcela yo la cultivo. Sí. No es así. Yo quiero que quede claro, Darío es el creador del modernismo. Es el creador del modernismo a fuerza de un trabajo permanente en las oficinas de la época y sobre todo en la biblioteca. En el cuarto de estudio, sí. Biblioteca de Pedro Balmaceda Toro, que es donde estaba. Ok. Dejamos esto claro. Vamos a la pausa nuevamente. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Armando Zambrana, historiador. Estamos conversando a propósito de su libro Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario, que es la más reciente obra que tiene escrita sobre Rubén Darío. A ver, tal vez algún aviso de spoiler, dicen ahora. Me decía que algo de la música tiene relación con Rubén Darío y algo de la música tan como los Beatles tiene relación con Rubén Darío. Vamos a desmenuzar un poquito eso en aviso de spoiler del libro. Bueno, abrí un capítulo ahí especial para que se pueda comprender con gente de mi época y posterior, porque hay generaciones actuales que no les gusta escuchar nada de Daddy Yankee o de Bad Bunny, pero que les gusta la música de la época 60, y entre ellos los Beatles, ¿verdad? Entonces quise poner un capítulo donde hago el análisis que se le hacía a Darío en función de que sus detractores lanzaban los venablos envenenados diciendo que Darío era un copista, que se había copiado de los franceses,
leyó a Mallarmé, leyó a Le Conte de Lisle, leyó a Baudelaire, leyó a un montón de gente, ¿verdad? En su lengua, en francés. Pero asume la estructura, no el fondo, no los temas. Asume la estructura, que el interés de Darío era crear en la lengua castellana las estructuras francesas, como en su oportunidad lo hicieron Garcilaso de la Vega con las estructuras italianas, y introduce el modelo italiano en el soneto, y Darío el modelo francés en el alejandrino nicaragüense, en el alejandrino español, el alejandrino francés. Entonces ponía el ejemplo que la primera poesía de Darío era poesía sencilla. Esa la podemos ver antes de irse a Chile. Era poesía que se inspiraba, digamos, en el poeta Reina de España, en Bécquer, en Quintana, el poeta español de la Revolución, para sacar a los franceses. Ese tipo de poesía él la asume, el estilo de esa poesía. Los Beatles usan do y sol, dos notas para sus canciones de los primeros años 60. Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, Please Please Me, dos notas o tres, tal vez un re por allá. La idea fundamental es no copiarse, sino apropiarse de la gran idea. Entonces Darío se apropia de la gran idea, que es cómo estructurar. Y los Beatles, por ejemplo, avanzan de lo más sencillo a lo más complejo. Y Darío pasa de lo más sencillo a lo más complejo. Ejemplo, si usted lee, por ejemplo, el poema Cervantes, eso es un monumento de ritmo. Ese es un ritmo increíble, más complejo. La marcha triunfal, eso es apoteósico. Los Beatles, ¿verdad? Se introducen en la música desde el Renacimiento hasta los grandes maestros como Juan Sebastián Bach, como Beethoven, ¿verdad? Como Chopin, y le extraen a ellos ciertas estructuras melódicas para poder hacer la música que posteriormente tal vez no le gustó a los rockeros, pero le gustó a la gente que entendía qué cosa significaba. Por ejemplo, Yoko Ono estaba tocando Claro de Luna y le dijo John Lennon, ¿por qué no tocas al revés? Poner las notas al revés y a ver qué sale. Yoko Ono invirtió las notas, comenzó a tocar al revés la canción y se inspiró John Lennon y sacó Because. Because, usted lee escucha Because, entonces está escuchando una música que no corresponde a, digamos, a She Love You, I Wanna Hold Your Hand, nada. Y por ejemplo, en el caso de Eleanor Rigby, que hay una introducción a base de cello, Eleanor Rigby, because the rights in the church, eso está basado en Chopin. Está basada en Chopin también. En Beethoven. En Beethoven. Está basado en Beethoven y aquello está manejándose con unas notas muy particulares en do, sol y también en al estilo. Hay un estilo muy particular que ellos usan ahí, que es un estilo muy clásico. Y la otra melodía famosa, que es donde usan el piccolo con sordina, que es Penny Lane. Penny Lane está basada en una obra de Juan Sebastián Bach, creo que es una pieza de Brandenburgo, no recuerdo cómo se llama, pero que eso cambia totalmente la visión anterior.
Darío hace lo mismo. Pasa de lo sencillo a lo complejo. Y es lo complejo lo que lo eleva, ¿verdad?, a la categoría de ser el gran maestro de América, el gran maestro de España. Y los Beatles son estudiados hoy por esa, no por lo que nos gustó a nosotros cuando teníamos 14 años, sino por el trabajo meticuloso de aprender a tocar instrumentos clásicos y traer lo clásico a la modernidad. Eso es lo que hace Darío. Por eso es que Darío menciona a Chernier, que era un francés de finales del siglo XVIII, ¿verdad?, que amaba lo clásico, y Darío aprendió de él que lo clásico puede ser como el mármol, sólido, pero le puedes dar forma. Sí. ¿Verdad? Darío le da forma a su poesía, la forma que él quiso, sin variar la solidez del mármol. Así hacen los Beatles también. Entonces, eso estudio así, interesante, comparativo, tiene que darnos para que los estudiantes puedan comprender mejor, más pedagógico. Es decir, alguien puede interesar, no me había fijado, voy a poner a Eleanor Rigby, o voy a poner Because, o voy a poner, por ejemplo, después de Penny Lane. Entonces te das cuenta que saltaron de lo más sencillo a lo más complejo. Y eso es lo complejo que se estudia. Que se estudia de Rubén Darío. Exacto. Y eso lo aprende en Chile. Darío encuentra en Chile horma. Lo hormaron a él para que se pudiera vestir como todas las fotografías, usted lo ve elegantísimamente vestido, ¿verdad? Aprendió que a como te ven, te tratan. Así es, así es. Y le quedó la costumbre, porque es decir, de ahí quedó de por vida de que él andaba elegante vestido todo el tiempo. Andaba muy bien vestido todo el tiempo. Y además ya no abusó del alcohol, sino que tomaba, y aunque tomara a lo mejor diario, pero no se emborrachaba. Pero hay que recordar siempre a Domitila. Que esa es una historia especial. Esa es una historia especial. Domitila, el amor que tuvo en Santiago. Sí. Vamos a dedicarle un programa a Domitila. Quiero agradecerle mucho, doctor, esta platicada. ¿Cuándo el libro? ¿Cómo está disponible para las personas que quieren? Bueno, ahorita yo lo tengo en stand-by porque hay algunas dificultades en la venta de los libros ahora en Nicaragua. ¿Verdad? Sí. Estoy así, como siempre, ahí tengo los libros en mi casa porque tenemos dificultades. Las librerías quieren unos porcentajes muy altos y entonces este trabajo. Sí. Hay gente que dice, mira, pero este libro está caro. Y si quieres papel, resma de papel, pues esa vale 180 pesos, pues. Pero si quieres un estudio sobre Darío, hay que pagar sobre eso. Sí. Generalmente las universidades quieren gratis, la gente quiere que se lo regale. Eso no se puede. Ok, pero sí le pueden escribir para pedirle el libro. Claro que sí, a ver dónde nos podemos ver, me lo pagan y se acabó, eso no hay problema. Ok. Bárbaro. Excelente. Gracias Rubén por Darío, la oportunidad. Cómo no, más bien para nosotros un gusto poder platicar. Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra.